Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta mesa número 10 sobre diseño curricular para la enseñanza del derecho, contenidos, competencias y evaluación. Explico un poco la mecánica de la mesa antes de presentar a nuestro primer ponente. Cada uno va a tener 10 minutos, se va a ir participando en el orden en el que viene en el programa. Y al final haremos un espacio de preguntas y respuestas para el público, comentarios que quisieran hacer. Bueno, pues el primer ponente es el profesor Juan Sergio Araón Campos Reynoso de México, que nos va a presentar la ponencia del cambio de paradigma en la enseñanza del derecho en instituciones de educación superior. El maestro Campos Reynoso es licenciado en Derecho y egresado de la maestría en Victimología en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, docente certificado en Derechos Humanos y Sistema de Justicia Penal Acusatorio por la Secretaría Técnica para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal de la Secretaría de Gobernación, miembro del Padrón de Investigadores del Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM y profesor de asignatura de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Profesor, subió el tiempo. Gracias. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo lo que les voy a compartir en esta ponencia que vamos a platicar el día de hoy es precisamente el cambio que se tendría que realizar en las instituciones de educación superior, considerando, lo manejé en dos vertientes, una lo que es respecto a la reforma de seguridad y justicia y la de la reforma constitucional de derechos humanos. En este orden de ideas, les comentaría que en cuanto a la reforma de seguridad y justicia del 18 de junio del 2008, se desprendieron varias figuras jurídicas que no se están tomando en la formación de los estudiantes de derecho en las universidades. Si ustedes observan, tanto en universidades públicas como privadas, los planes y programas de estudio siguen estando con programas vigentes previos a estas reformas constitucionales, lo cual nos está también generando un atraso en lo que es la implementación y sobre todo el seguimiento a estas reformas constitucionales, toda vez que hay figuras que como no están contempladas en el plan de estudios, tampoco los estudiantes o los egresados futuros operadores del sistema desconocen y es lo que está retrasando un poco la implementación. Entonces, considerando primero las reformas que hubo en la reforma del 18 de junio del 2008 de seguridad y justicia, veríamos como una primera figura, sería bueno implementar es lo que es la cuestión de la asesoría jurídica. Generalmente en la formación jurídica y en tratándose de la materia penal, se forma a los alumnos, a los futuros operadores o litigantes en cuanto a la defensa penal. No así en la cuestión de la asesoría jurídica que va enfocada a la cuestión de la víctima. Es una nueva figura que está contemplada tanto en la Ley General de Víctimas como en el Código Nacional de Procedimientos Penales y que es una figura poco explotada, ¿no? Incluso hoy en día tenemos una necesidad muy alta de contar con asesores jurídicos que representan a la víctima, que no son lo mismo que el Ministerio Público, ¿no? Porque ese es un problema de los operadores, ¿no? Que se considera que el Ministerio Público representa a las víctimas del delito, lo cual no es así porque la acción penal finalmente es pública y el Ministerio Público representa a la sociedad. La asesoría jurídica como tal lo que es dar un seguimiento puntual a la víctima directamente y que se dé un equilibrio entre las partes, es decir, así como el imputado cuenta con un defensor, la víctima debe contar con un asesor jurídico, un aspecto que se ha descuidado en la formación de los estudiantes de derecho. Otra cuestión que se ligaría sería precisamente incluir la enseñanza de la victimología. Se fijan también en la cuestión, en la enseñanza del derecho y en específico en la materia penal, hay asignaturas que incluyen criminología, no así la victimología como tal, ¿no? En las vertientes que implica. Se tiende a querer compactar al asesor jurídico o conocido en las entidades federativas también como abogado victimal. Se piensa que es lo mismo que un victimólogo y no es así, ¿no? La victimología tiene sus propias reglas, su propia dogmática y que tiene como base fundamental hoy en día la Ley General de Víctimas, que también por muchos operadores es desconocida, no la toman en cuenta, se basan mucho a lo que es el Código Nacional.
dejando de lado la Ley General de Víctimas. ¿Y qué es importante de retomar de la cuestión de la victimología? Pues las vertientes que maneja en cuanto al acceso a la justicia, la reparación integral del daño y el acceso a la verdad, ¿no? Entonces, al trabajar cuestiones victimológicas es cuando realmente, a partir de la reforma que se agrega el apartado C al artículo 20 constitucional, para poder materializar realmente una formación jurídica y que fuera enfocada a las víctimas, sería necesario también implementar la enseñanza de la victimología, ¿no? En realidad la victimología como tal aquí en México solo existe a nivel maestría en el INACIPE y no está contemplada en ningún plan o programa de estudios, ¿no? Eventualmente como un curso aislado, son como cursos extracurriculares, pero no así en los planes y programas de estudio de la mayoría de las instituciones de educación superior. Respecto a lo que es la medicina legal, también igual ya resulta obsoleta para la función pericial si consideramos que el trabajo que realiza un perito hoy en día a la luz del nuevo sistema de justicia penal requiere manejar otro tipo de técnicas como cadena de custodia o en general una terminología diferente, una forma de aplicación diferente a como se venía enseñando la medicina legal. Respecto a la justicia de adolescentes, también aquí tenemos un vacío muy grande. Generalmente también siempre se deja en un segundo plano la justicia de adolescentes, a pesar de que ya tiene sus reglas propias. Ya, de hecho, el 17 de junio de este año, en la miscelánea, lo que se le conoce como la miscelánea penal, se implementó la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. La situación está en que las universidades no se enseña la justicia como adolescentes, ¿no? Incluso yo, cuando me ha tocado trabajar capacitando operadores del sistema, generalmente nos encontramos de que siguen viendo al sistema de justicia de adolescentes como un sistema tutelar, ¿no? Lo cual ya eso está superado, tiene sus propias reglas que las marca la ley nacional, pero también se rijan a las bases del Código Nacional de Procedimientos Penales. Otra figura interesante que se tendría que abordar dentro del cambio en las instituciones de educación superior tendría que ser también la reforma del 18 de junio de 2008. Se reformó el artículo 21 constitucional. ¿Y qué es lo que manejas cuando se le pierde el monopolio al Ministerio Público y se crea esto, ¿no? La acción penal de particulares, que además está normada en el Código Nacional de Procedimientos Penales? Eso también es algo que no, obviamente, como les he comentado, el derecho procesal penal se ha enseñado bajo la óptica previo a la reforma, o donde han llegado a adecuar los planes y programas, no han metido estas nuevas figuras que les comentaba, como lo que es la asesoría jurídica y la acción penal de particulares. Respecto a mecanismos alternativos de solución de controversias, igual se deriva de la misma reforma de seguridad y justicia, donde lo importante sería darle principal énfasis a la cuestión de la mediación. Hoy en día existen los centros de justicia alternativas, en solo 2 estados de la República no tienen centro de justicia, Guerrero y Morelos, pero también no es una opción que se esté muy explotada por los litigantes, por operadores de justicia, porque no, como les comento, no está incluido en el plan y programa de estudios, ¿no? Entonces sería interesante trabajar en estos mecanismos alternativos de solución de controversias y sobre todo poner énfasis en la formación también de mediadores, que no nada más en la materia penal, sino obvio en las demás materias, ¿no? Civil, mercantil y familiar. Igual sería interesante, hay mucho desconocimiento sobre lo que es la tortura y aplicación del protocolo de Estambul. Esto va ligado también a lo que les comentaba del cambio de la enseñanza de la medicina legal. Se tendría que poner énfasis en este tipo de temas. Y otro tema importante a abordar sería lo que es la ejecución de sanciones y medidas de seguridad. Toda vez de que igual cuando se ha enseñado el derecho penitenciario, se ha enseñado conforme los que lo llegan a enseñar como materia optativa, lo ven desde un enfoque positivista, aunque en realidad ya ha cambiado, ¿no? A partir de las corrientes críticas que han permeado el sistema y la reforma, pues ya incluso existe una figura, ¿no? Que es la figura del juez de ejecución de sanciones, donde también hay modificaciones que sería interesante abordar en las instituciones de educación superior. Respecto a lo que es la reforma del 10 de junio del 2011 de derechos humanos, pues también igual la argumentación jurídica, ¿no? Lo que debe cambiar es precisamente enseñar a argumentar en base a derechos humanos, ¿no? Tomar en cuenta las teorías de la ponderación de interés en conflicto, las corrientes armonizadoras y controversiales de derechos humanos, pero también incluir dentro de las sentencias a los que son operadores o con el trabajo con las personas, incluir también el lenguaje ciudadano, ¿no? Es decir, que esté libre de tecnicismos, que es también lo que los abogados hemos dejado de lado por mucho tiempo y que a la luz de esta reforma, pues es lo que se necesita en la nueva argumentación. Otro problema que tenemos también en el litigio estratégico de derechos humanos,
somos los países que más, somos el país que más peticiones tiene ante la Comisión Interamericana y a los que más nos rechazan, pero es por una dinámica de una falta de educación de litigio estratégico en derechos humanos, ¿no? O sea, se ha hablado mucho de la reforma, el artículo primero constitucional da para mucho, sin embargo no se ha enseñado ni como una clínica procesal o como el litigio estratégico en sí mismo, lo cual sería interesante en la formación jurídica que tuviera que darse en las universidades. Derivado también aquí de esta reforma, también otra de las asignaturas que están pendientes es la enseñanza como asignatura obligatoria también del derecho a la no discriminación, lo que e igual del derecho del acceso a la información pública, transparencia y protección de datos personales. Toda vez que son nuevas asignaturas que no son tan nuevas, o sea, vienen del año 2000 a la fecha, de las reformas se han venido derivando, pero que sin embargo, cuando hablamos de transparencia, rendición de cuentas, se desconoce cómo tener ese acceso. Y finalmente se concatenaría con también la enseñanza de grupos de situación de vulnerabilidad, interiorizar a los alumnos qué implica, cuáles son estos grupos de situación de vulnerabilidad y cómo es que al reconocer este tipo de grupos, tomando como eje transversal el derecho a la no discriminación, también se evitaría violaciones a derechos humanos, ¿no? Sobre todo reconocer grupos como migrantes, indígenas, personas con discapacidad, poblaciones callejeras, niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas en reclusión o privadas de su libertad, comunidad LGBTI o adultos mayores. Son asignaturas, como les digo, no están en la currícula de los estudiantes de Derecho y que al final, cuando después tienen que ser operadores del sistema, es por eso que se dan exclusiones y discriminaciones basadas en prejuicios o estereotipos por el desconocimiento de este tipo de asignaturas. Y obviamente como un eje transversal sería la perspectiva de género, ¿no? Que tenga el lenguaje incluyente, se hable sobre lo que es el feminismo, las masculinidades y obviamente el énfasis también en población LGBTI. Ya para concluir, pues las propuestas serían, en todo caso, entonces, actualizar planes y programas de estudios de las instituciones de educación superior, armonizando con las reformas de seguridad y justicia y derechos humanos que hemos analizado, enseñar los derechos humanos en base a estudios de caso, una corriente conflictual y armonizadora, y enseñar también técnicas de litigación oral, no nada más con énfasis en la materia penal que se ha dado mucho, ¿no? O sea, malamente se ha hecho juicios orales y nos remitimos luego a la materia penal, ¿no? Entonces, hay que considerar que los juicios orales son en varias materias, también está en la civil, mercantil, en familiar. Entonces, igual esas técnicas tienen que estar no nada más pensando en el sistema de justicia penal, sino en las demás materias. Pues les agradezco mucho su atención y queda bien. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Campos Reynoso. Olvidé comentarles que les estaré pasando unas tarjetas con los tiempos cuando falten 5, 3 y 1 minuto. ¿Perdón? El dictador. Para llevar un poquito de orden con el programa. Y bueno, toca ahora el turno de la profesora Yuricy Gallardo Martínez de México, que nos va a presentar la ponencia Expectativas de estudiantes de nuevo ingreso a la licenciatura en Derecho en torno a la formación en ética profesional. La profesora Gallardo Martínez es candidata a doctor en Derecho, es secretaria académica de la Facultad de Derecho en la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, maestra en Historia del Pensamiento por la Universidad Panamericana, Campus Ciudad de México, licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara, y es coautora de la obra Racionalidad Práctica y Dimensión Social de la Acción Humana, publicado por Editorial Porro. Profesora, eso es su Gracias. tiempo. Por avanzar la presentación. Pues muchas gracias. Agradezco a los organizadores del Congreso y el día de hoy voy a compartir con ustedes una experiencia que hemos aplicado en la Universidad Panamericana en torno a la formación en ética profesional. El trabajo se llama Expectativas de estudiantes de nuevo ingreso a la licenciatura en Derecho en torno a la formación en ética profesional. Mi presentación la he dividido en 5 apartados. En el primer apartado hablaré sobre el objetivo de la investigación. En el segundo apartado comentaré algunos datos en torno a la ética profesional. En el tercer apartado voy a comentar en torno al instrumento que se aplicó. En el cuarto apartado, algunas reflexiones en torno al análisis de los resultados que nos arrojó el instrumento.
y por último algunas conclusiones. El objetivo de la investigación era conocer la valoración que recibe la ética profesional considerada como competencia frente a otras competencias profesionales por estudiantes de nuevo ingreso a la licenciatura en Derecho. Lo que tenemos muy claro es que nuestros estudiantes, cuando ingresan al primer año de la licenciatura, lo que están buscando o visualizan en ese momento es tener las mejores oportunidades de salida profesional. Y resultaba novedoso para ellos conocer qué competencias son las que se necesitan desarrollar para poder tener esas salidas profesionales. Y siguiendo los estudios de otros investigadores, incluimos a la competencia de ética profesional como una de esas que se requieren para salir de la licenciatura. Hablar de la ética como competencia es un problema un tanto complejo y a lo largo de otros trabajos de investigación he tratado de ir siguiendo a la ética como competencia a través de 4 variables. La primera, que ubica la ética como competencia dentro del propio perfil del profesional del derecho. No se puede entender a un profesional del derecho sin encajar ahí a la ética como competencia. En segundo lugar, la ética entendida como competencia, he ido rastreando cómo se va formando esa competencia a través de todos los estudios jurídicos, incluidos el pregrado y después estudios de posgrado. Otra investigación me ha llevado a conocer cuál es la valoración que le dan los empleadores, por lo menos el estudio que yo he hecho es en la zona metropolitana de Guadalajara, a la ética como competencia profesional. Y por último, el que ahora presento, que tiene que ver con esas expectativas que tienen los estudiantes al momento de su ingreso. El tema de la ética como competencia profesional había sido ya abordado en especial por Neil Hamilton, quien en Estados Unidos y concretamente en la zona de Minnesota estuvo rastreando cómo los empleadores valoraban esta competencia. En México, trabajos de investigación en este tema, pues destaca el de Cecilia Navia y Ana Hirsch, pero quienes estudian a la competencia, a la ética como competencia profesional, pero con estudiantes de posgrado. Hablar de ética profesional resulta también complejo, pues porque está insertada ahí en el mapa curricular, ya ha analizado los programas, pero no hay homogeneidad en lo que se enseña como ética profesional, ¿no? Varían los nombres y por lo tanto los contenidos. Ni siquiera tenemos bien resuelto. Pasa un poco también al igual que con el término de metodología de la investigación, que no tenemos muy claro a qué nos referimos cuando hablamos de ética profesional. También tenemos que afrontar el problema de la didáctica en torno a la ética profesional. También tenemos otro problema que es el referente a la evaluación. Es una competencia profesional que va a desenvolver el abogado en el futuro, pero tenemos que tener ciertas evidencias de que por lo menos hay una parte que le ha quedado claro, que no estoy segura que siempre en esos cursos que se imparten de ética profesional, pues tengamos evidencia de lo que quisimos enseñar sea lo que estamos evaluando. Y otro tema que no podemos dejar de lado son esos aspectos del contexto sociocultural que ubican a la ética en unas circunstancias muy diferentes en Estados Unidos, a muy diferentes en México, en Alemania, y según los países, pues este tema se va abordando. El trabajo de Hamilton en torno a la ética como competencia mostraba otras competencias, algunas de ellas que en un primer momento podemos decir no son consideradas como competencias, pero mi investigación tenía que respetar lo que Hamilton enlistaba como competencias a evaluar. Ubicaba en estas no competencias, por ejemplo, la posición de la Facultad de Derecho dentro de los rankings de las escuelas, el rango que tenía el alumno dentro de su generación de abogado y muchas otras competencias que sí nos pueden resultar muy familiares
a nuestro contexto, ¿no? Por ejemplo, un compromiso en el desarrollo profesional hacia la excelencia, el administrar proyectos que incluyan alta calidad, eficiencia, puntualidad. Y aquí aparecía, y aparece ahí en la pantalla, en el número 10, el tema de la integridad y la honestidad, ¿no? Y otras competencias que no me detengo aquí a leer. El instrumento que yo apliqué tenía por objetivo determinar cuáles competencias consideraban los alumnos que requerían desarrollar durante su formación como abogado. También era importante conocer cuáles eran las competencias que ellos consideraban que iban a buscar los empleadores. Me interesaba conocer si los alumnos habían recibido formación en temas éticos durante sus estudios anteriores a la universidad y en qué etapa escolar habían sido recibidos. También me interesaba conocer el grado de importancia que daban los alumnos a la ética profesional en relación al éxito profesional de los abogados. Y por último, me interesaba indagar el grado de interés que tenían en relación a la ética profesional. Fue aplicado a alumnos de nuevo ingreso en la licenciatura en Derecho de una universidad del occidente de México que ingresaron en agosto del 2015. El 93% de los alumnos a los que se les solicitó el apoyo respondiendo el cuestionario aceptaron participar. El instrumento fue revisado y se consideró confiable, válido y objetivo. Los resultados muestran, algunos por limitación del tiempo que alcanzaré a compartir, que las competencias que tuvieron la mejor posición fueron habilidades analíticas, que eso se refería a identificar problemas legales de hechos, aplicar la ley, sacar conclusiones. En segundo lugar, integridad y honestidad. Y en tercer lugar, buen juicio, sentido común y resolver problemas. El 98.33% de los entrevistados sí habían recibido formación previa a la universidad en temas éticos. Se segregó la información para conocer si habían sido desde primaria, secundaria y preparatoria, y los resultados muestran que el 85% del total de los entrevistados habían recibido información desde la primaria. El 53.33% arrojó que tenía un interés muy alto en la ética. El 36.67% calificó su interés en alto, el 8.33% un interés regular y tan solo el 1.67% no contestó la pregunta. Algunas de las conclusiones, por razón del tiempo, es primero, la ética profesional sí recibe una valoración alta en relación a otras competencias profesionales. En esto coinciden bastante los estudios aplicados también por Hamilton y los estudios hechos a los propios empleadores. También los alumnos han recibido formación previa a sus estudios universitarios. Otro tema de otra investigación será conocer qué es lo que se les enseña como ética, pero pareciera que han estado expuestos durante mucho tiempo a estas temáticas. Los alumnos también consideran que la ética profesional es valorada por los empleadores y por lo tanto, por lo menos a estas generaciones, presento ahora la del 2015, pero en lo sucesivo se puede rastrear que hay que indicarles que vale la pena ver a la ética como algo que después les será redituable. Los alumnos muestran un interés alto en relación a la ética profesional y por lo tanto, pues nuestras expectativas es no, en palabras muy simples, no defraudar ese alto y ese interés, esas altas expectativas y implementar nuevas estrategias para efectivamente formarlos en la ética como una competencia profesional. Gracias. Muchas gracias, profesora Gallardo. Bueno, ahora conforme al programa me toca a mí. Lo que pasa es que no hay, pues no viene aquí ninguna información, entonces pues no me presento yo. Lo que sí les voy a pedir si pueden llevar el tiempo. Sí. Ahí están las tarjetas. Gracias. Bueno, pues
tardes. Yo soy Eduardo Román, soy responsable del programa de Derechos Humanos del Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho, y voy a presentar una ponencia que se llama La transformación de la enseñanza de los derechos humanos, algunas conclusiones a partir del diagnóstico del CEAD sobre la enseñanza de derechos humanos en Nuevo León. Y bueno, pues este es el extracto de un trabajo más amplio que esperamos estar publicando en los primeros meses del próximo año, y en el que han participado los investigadores del programa de Derechos Humanos, más de un servidor, el profesor Carlos Asúnzolo y Cecilia Martínez, que también participó en la elaboración de este diagnóstico. Y lo que vamos a presentar pues son algunas de los datos que hemos encontrado y algunas reflexiones sobre el mismo. Bueno, la ponencia está dividida en tres partes. En la primera parte hablamos sobre la enseñanza de los derechos humanos, sobre la enseñanza del derecho en México, y en concreto sobre la enseñanza de derechos humanos identificamos lo que creemos son 4 problemáticas principales que de alguna manera afectan la enseñanza de derechos humanos. No me voy a detener por cuestión de tiempo para poder entrar mejor al tema del diagnóstico, pero bueno, están ahí en la ponencia un poco más desarrollados. En la segunda parte, pues hacemos una reflexión sobre la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 y el impacto que esto creemos tiene en la manera como se enseña el derecho en México, y sobre todo concretamente en la manera como se enseñan los derechos humanos. Tampoco me voy a detener en la reforma para poder llegar al tema del diagnóstico, pero bueno, cualquier cosa podemos abundar después, sí, con todo gusto. Y bueno, a partir de esto, a partir de esta perspectiva, no tan positiva sobre la enseñanza de derechos humanos en México y del impacto que consideramos tiene la reforma constitucional de derechos humanos de 2011 en la educación jurídica, pues nos dimos a la tarea de tratar de identificar cómo estaban reaccionando, las universidades ante esta reforma, y llevamos a cabo un diagnóstico en el Estado de Nuevo León, con universidades del Estado de Nuevo León. En concreto fueron 5 escuelas de Derecho, respecto a las cuales pues, se analizó el plan de estudios de la licenciatura en Derecho para identificar aquellas materias que tenían relación, que se referían concretamente a derechos humanos. Después analizamos los programas de estas materias, realizamos entrevistas a 8 profesores de estas 5 universidades y aplicamos encuestas a 236 alumnos también de estas 5 universidades. Un poco los hallazgos que resultaron de este estudio. En relación con los planes de estudio, pues identificamos que en promedio las universidades tienen solo una materia relacionada con derechos humanos dentro de las materias que son obligatorias en el programa. Y esto coincide con otros diagnósticos, con un diagnóstico que nosotros también habíamos hecho hace algunos meses, analizando las 35 más o menos programas de licenciatura en Derecho de universidades públicas de todo el país, donde también identificamos que había una sola materia en promedio dentro de las materias obligatorias relacionadas con derechos humanos, y también con un diagnóstico que acaba de publicar hace poco la organización Cultura DH, donde también ellos analizaron 37 planes de estudio de licenciatura en Derecho de universidades públicas y privadas, y también llegan básicamente a la misma conclusión, ¿no? En promedio es una materia dentro del programa de licenciatura en Derecho que se refiere a derechos humanos. En el caso de las 5 que analizamos, en cuanto a la denominación de esta materia, encontramos que solamente 2 le llaman derechos humanos, otras 2 le llaman derechos fundamentales o derechos fundamentales y garantías en el caso de una, y en una materia le llaman derecho constitucional 2, pero realmente el contenido es pues toda la parte de derechos humanos de la Constitución. Voy a dejar un poco las conclusiones para el final.
En cuanto a los programas de las materias, el análisis que hicimos de los programas de las materias de derechos humanos, identificamos que prácticamente en todas la bibliografía es anterior a 2011, o sea, los libros que están señalados en la bibliografía son anteriores a la reforma constitucional de derechos humanos. En prácticamente todos los programas incluyen o se hacen referencias a instrumentos internacionales como la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana, el Pacto Internacional y solamente en uno se hace referencia expresa a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, en el contenido de los temas que se abordan de acuerdo a los programas de estas materias, no identificamos temas que consideramos clave de la reforma constitucional de 2011, como es el tema de jerarquía de normas de derechos humanos, principio pro persona, interpretación conforme, control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. No son temas que vengan expresamente en los programas. Y bueno, pareciera que tiene un enfoque más teórico que práctico, en función de que solamente 3 programas hacen referencia a sistemas de protección dentro del programa de la materia, y lo hacen en una manera muy marginal, ¿no? O sea, es un tema ahí de los últimos, lo cual nos da, bueno, da la impresión de que no es algo a lo que se le dedique mucho tiempo. En cuanto a las entrevistas con profesores, pues algunas cuestiones interesantes, ¿no? Dos de los 8 profesores señalaron que sí llevan un libro de texto en el curso. En ambos casos son libros anteriores a 2011. 5 de 8 profesores señalaron que abordan tratados internacionales de derechos humanos en su curso. Sin embargo, cuando les preguntábamos les pedíamos que identificaran algunos en concreto, solamente 3 pudieron identificar algún tratado en concreto. 4 de 8 profesores señalaron que usan jurisprudencia, aunque uno dijo que solamente algún caso ahí medio así un poco aislado. Entonces, bueno, digamos entre 3 y 4 profesores son los que usan jurisprudencia de la Corte Interamericana en su curso. 2 de 8 señalaron que analizan los derechos humanos en su dimensión tanto constitucional como internacional. 6 de 8 señalaron que siguen utilizando predominantemente la clase magistral, y 2 de 8 utilizan algún mecanismo de simulación de casos, una especie de moot court, algo así, ¿no? Y bueno, lo que sí es, todos los profesores coinciden en que es un curso que no es suficiente para abordar todo el contenido de derechos humanos. En cuanto a los alumnos, el 78%, a diferencia de lo que dijeron sus profesores, el 78% dijo que sí llevan un libro de texto. También otra vez todos los libros anteriores a 2011. El 93% señaló que sí ven en el curso algún aspecto relacionado con la Convención Americana de Derechos Humanos, el 55% respecto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo cual pues es un dato interesante y positivo. Otro también interesante y positivo es que el 79% mencionó que vieron jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación. De estos, el 69% señaló que utilizó algún buscador de jurisprudencia nacional. El 69% indicó que utilizaron también jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero solo el 20% mencionó haber utilizado algún buscador de jurisprudencia interamericana, ¿no? Lo cual nos lleva a creer que entonces es jurisprudencia que básicamente el profesor proporciona, pero no se está fomentando en los alumnos la búsqueda de jurisprudencia concretamente de la Corte Interamericana. El 88% mencionó que sí se analiza la aplicación de derechos humanos a casos concretos, reales o hipotéticos. Sin embargo, solamente un 8% calificó al curso como un curso práctico, el 17% mencionó que era un curso teórico y el 76% dijo que era algo combinado, ¿no? Sin embargo, bueno, al final había un espacio para que hicieran cualquier sugerencia, y una de las sugerencias más recurridas de todos los alumnos, o de la gran mayoría, fue que el curso tuviera un enfoque más práctico. El 70% dijo que era un curso que era suficiente en su formación. Sin embargo, otra vez en la parte de sugerencias, el 82% sugiere que haya más cursos de derechos humanos en el programa. Bueno, finalmente, en cuanto a las conclusiones, ¿cómo podemos a partir de esto intentar transformar la enseñanza del derecho, de los derechos humanos en México?
Bueno, creemos que de entrada modificar los planes de estudio de la licenciatura en Derecho. Tenemos ahí, estamos trabajando un proyecto en donde se ha propuesto 2 materias obligatorias de derechos humanos, modificar los programas de estas materias para que incorporen temas claves de la reforma de 2011, fuentes internacionales, se actualice la bibliografía y se incluye también jurisprudencia nacional, interamericana y precedentes del sistema universal. Modificar programas de otras materias que tienen una incidencia directa en derechos humanos, es decir, buscar una transversalidad de los derechos humanos, limitar la clase magistral, utilizar técnicas de aprendizaje activo y colaborativo y finalmente el impulsar las clínicas jurídicas que creemos pueden ser una herramienta sumamente valiosa para la formación en derechos humanos. Y bueno, con eso concluyo. Muchas gracias. Bueno, toca ahora el turno a la maestra Rosalba González Ramos de México, quien va a presentar la ponencia titulada Transformar la enseñanza del derecho con el enfoque de competencias, un desafío complejo a partir de una aproximación formal a los planes de estudio. La maestra Rosalba González es investigadora y pedagoga del CEAD, cuenta con una maestría en desarrollo organizacional por la Universidad de Monterrey, una especialidad en psicología social por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, licenciatura en Psicología por la Universidad de Monterrey y licenciatura en Letras por la Universidad Regiomontana, con más de 30 años de experiencia como profesora y con puestos directivos en niveles de licenciatura y posgrado en distintas universidades. Actualmente es investigadora y pedagoga del programa de reforma de justicia del CEAT y profesora de la Universidad Virtual Tecnológico de Monterrey. Adelante. Bien, muy buenas tardes. No, aquí está este. Sí. Bueno, el contenido, y tocaré breve, la ponencia la tienen ustedes a la mano, pero tocaré particularmente el primer punto, que es el objeto de estudio, el mapeo y hallazgos de los planes de estudio de algunas escuelas de derecho en México, el paradigma de la enseñanza-aprendizaje de objetivos a competencias, un desafío muy complejo, y la transformación institucional de las escuelas de derecho a partir de la capacitación de los profesores para la enseñanza del derecho por competencias. Bien, ya hemos hablado mucho en este congreso acerca de estas características de vacío que existe en la enseñanza del derecho debido a que nos avasalla la realidad externa, es decir, hay una reforma constitucional, están los derechos humanos, la ética, en fin, los adolescentes, en fin, nos avasalla el conocimiento y en ese sentido las instituciones educativas que enseñan derecho, más de 1.715, no han podido ponerse al día y en este sentido, en este marco institucional, plantean una problemática, la necesidad de propiciar cambios paradigmáticos en los binomios de enseñar, aprender, estudiante, profesor, abogado, sociedad, mundos globalizados. Es por tanto una prioridad de las instituciones educativas reflexionar cómo moverse hacia un paradigma por competencias, en el que vayan implícitas nuevas formas de aprender, de enseñar, de evaluar, sobre todo, y de conducir la práctica docente, de donde el estudiante construya su formación curricular a un egreso muchísimo más realista, porque en el discurso de los planes de estudio es una cosa y a la salida con ese perfil de egreso encontramos, y lo hemos estado escuchando aquí, una realidad diferente en cuanto a las competencias que los estudiantes han venido aprendiendo. De ahí que el objetivo general de esta investigación fue mapear los planes de estudio de algunas escuelas de derecho para tener una información muy estructural de ellos, y los objetivos específicos fueron mapear los planes de estudio para poder así conocer las características de estos planes, identificar semejanzas y diferencias, explorar si tenían un modelo pedagógico y si ese modelo pedagógico estaba basado en competencias o estaba basado en objetivos.
encontramos que la metodología fue, la unidad de análisis fueron los planes de estudio de 196 instituciones de 18 estados de los 32 que tiene la República Mexicana. Y el porqué de estos 18 estados es que forman parte de un proyecto, formaron parte estos planes de estudio de un proyecto de fortalecimiento de las escuelas de derecho que el SEAD realizó en los últimos 3 años. Los criterios de inclusión fueron las escuelas participantes en este programa y aquellas que hicieron una asesoría curricular con el SEAD, en donde cambiarían los planes de estudio de 3 materias particularmente: proceso penal acusatorio, técnicas de litigación oral y métodos alternos. Las variables que se consideraron para este mapeo de las escuelas de derecho fue si las escuelas de derecho tenían planes de estudios por objetivos o por competencias, si estaban actualizados o no, si las materias, si los planes de estudio tenían integrado materias de tronco común o no las tenían, es decir, aquellas materias sello que tienen muchas instituciones educativas. En qué modalidad estaban trabajando, cuántos números de créditos, cuál era la duración del plan de estudios, el número de materias, de créditos y la forma de titulación. En este sentido, y la forma de titulación viene muy relacionada con el tema que hemos venido trabajando en este Congreso, que ha sido que las escuelas de derecho tienen planes en donde los primeros semestres ponen unas técnicas de investigación y taller de redacción, y al final, y luego ya hasta el final, tienen las materias de seminario de tesis, seminario de investigación, proyecto de investigación, y de esa manera observamos un currículum totalmente desarticulado, totalmente fragmentado, que no da un seguimiento coherente a los contenidos programáticos de las materias. ¿Cuáles son los hallazgos más importantes de este mapeo? Para empezar, que los diseños de planes de estudio, el 84% de estas 18 universidades, escuelas de derecho, trabajan por objetivos. Solo el 15% trabaja por competencias. Que las actualizaciones son parciales, es decir, las escuelas de derecho ponen parches porque tienen que ponerse al día en aquellas materias que vienen siendo importantes para que respondan a los cambios externos, como la reforma penal, el sistema penal acusatorio. Y que en ese sentido esos parches no corresponden a un cambio curricular organizado, planeado, estructurado. El 61% de las escuelas de derecho incluyen materia sello y el resto no las tienen. Dentro del tema duración de los programas, hay escuelas que forman a los abogados en 3 años hasta 5 años. Y en esa variedad, la periodicidad es de semestres, tetramestres, cuatrimestres, ciclos, periodos, módulos. Además, hay una gran heterogeneidad de la forma de denominar el tema del plan de estudios. La modalidad es el 88% es escolarizada, el 11% es mixta y solamente el 1% es a distancia. Tema que también trabajamos por la mañana y también con características de inclusión de las técnicas, las TIC, que vienen a ser otro problema importante en México. Y en cuanto a materias de titulación, el 39% de los planes de estudio no incluyen esta materia y el otro 61% sí lo incluyen. Entonces, bien, el discurso que predomina es que los planes de estudio están por objetivos y no así por competencias, y esto viene a crear una problemática porque sabemos que los planes de estudio que están formados por competencias estarían tocando puntos más importantes en la nueva forma de formar, vaya la redundancia, a los estudiantes. ¿Por qué? Porque en los planes de estudio por competencias nosotros estaríamos viendo, me voy a ir a las competencias,
En los planes de estudio por competencias nosotros estaríamos viendo cambios en el currículo muy importantes, en donde se darían las competencias transversales y las competencias disciplinares. La forma del método de enseñanza, que esto para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque ya hemos venido también escuchando repetitivamente que la pedagogía, la didáctica es una de las grandes carencias para la enseñanza-aprendizaje, que predomina la cátedra, etcétera, etcétera, y que entonces nosotros tendríamos que hacer cambios estructurales para que las instituciones responden a esta nueva formación por competencias, en donde el estudiante necesariamente tiene que aprender contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y actitudinales, y que ellos tienen que responder a diferentes competencias para el estudiante, donde dejan muy de largo la parte afectiva que es sumamente básica para que el estudiante de estos tiempos contemporáneos, en donde nos encontramos con generaciones de net, que le llaman generaciones net, ¿no? Que son generaciones que conocen todas las técnicas relacionadas con redes sociales, etcétera, que ahí nosotros ya tenemos un grupo o un estudiante que tiene las competencias. ¿Qué estamos haciendo nosotros los profesores para poder aprovechar y montarnos en esas competencias que ya tienen los estudiantes y utilizar entonces técnicas didácticas que favorezcan el desarrollo de las competencias? De ahí que termino con una visión, primero de que nosotros tenemos que utilizar en este desarrollo de competencias, tenemos que ser hábiles en conocer el tema de la neurodidáctica, el tema de los soportes visuales, el tema de la gamificación de los videos y de las metodologías que ya han hablado aquí, como ABP, aprendizaje basado en problemas, casos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta a esta carencia a un porcentaje de 80 y tanto % de planes de estudio en donde se enseña por objetivos y un porcentaje muy bajo, porque la muestra es representativa naturalmente, y un porcentaje muy bajo de instituciones que empiezan a desarrollar competencias, nos pone a nosotros en el dilema como instituciones educativas, como profesores, como formadores y sobre todo como aquellos que administran institucionalmente a las universidades, en hacer los cambios necesarios, radicales con el tiempo, para poder hacer mejoras. Bueno, pues muchas gracias. Ya verán todo ahí ustedes en la memoria. Muchas gracias, Rosalba. Bueno, creo que los profesores Darien Mesa Valdés y Dayan García no se encuentran, ¿verdad? ¿Perdón? Los profesores Darien Mesa Valdés y Dayan García, no, ¿verdad? Bueno, entonces toca el turno a Pedro Misael Castillo Bravo, de México, que presentará la ponencia Evaluación de egresados, una mirada a los resultados del EGEL de Derecho en los últimos 10 años. Pedro es licenciado en Derecho por el Tecnológico de Monterrey, actualmente se desempeña como investigador en el CEAT, ha trabajado con el equipo de Reforma de Justicia, colaborando en la implementación del proyecto de fortalecimiento de las escuelas de Derecho, y uno de los objetivos de este proyecto fue la elaboración y aplicación del examen diagnóstico de conocimientos y habilidades en el sistema procesal penal acusatorio. Pedro, adelante. Muchas gracias, Eduardo. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Okay. Bueno, ya me salto la parte de la presentación. Y comenzando un poco, en el CEAD nosotros trabajamos con escuelas de derecho y actualmente estos son los programas con los que trabajamos. Nosotros, tanto Rosalba como yo, nos desempeñamos en el área de reforma de justicia, y aquí me gustaría comentarles que actualmente estamos por iniciar un proyecto en el que vamos a construir una plataforma en línea para subir cursos que tienen como beneficiarios a los profesores de derecho. Entonces ustedes van a poder accesar estos cursos y hacerlos. Hay dos componentes pedagógicos muy importantes, uno de técnicas didácticas básicas y otro de técnicas didácticas avanzadas.
y todo esto está enfocado en el sistema penal acusatorio. Bueno, trabajando en el programa de reforma de justicia, en la construcción de este examen diagnóstico, es que me nace como el interés y la inquietud de saber qué es lo que ha pasado con el EGEL a la fecha. Y bueno, un poco de contexto, el EGEL es el examen general para el egreso de la licenciatura en Derecho. Este examen lo presentan quienes han concluido sus estudios de Derecho, y lo que nos permite o lo que nos da es una medición de cómo están nuestros egresados o nuestros estudiantes que han concluido la licenciatura en Derecho. Este examen es aplicado y desarrollado por el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, o el Ceneval. El EGEL también lo conocemos como el Ceneval, el Derecho, y lo que he hecho para esta mirada, que yo le llamo así porque fue una aproximación también a los resultados de este examen, fue analizar los reportes de resultados que tiene Ceneval en su página de internet. Ceneval hace un reporte anual, a partir del 2006 uno los puede encontrar ahí. Y bueno, hubo hallazgos muy interesantes y a continuación les presento algunos de ellos. Pues el primero es la estructura del examen. De lo primero que me doy cuenta es el examen de el EGEL ha variado a lo largo de estos años. En el 2006, quienes lo presentaron, era un examen que contaba con 4 áreas, 21 subáreas para evaluar y 300 reactivos. Este examen luego en el 2009 es cambiado, se aplican 2 versiones. Uno puede encontrar en este reporte de resultados que están los resultados de la versión tradicional, o la versión anterior y la versión nueva. Y en esta versión nueva lo que se cambia es el número de subáreas y el número de reactivos. Pasa a ser 13 subáreas y 211 reactivos en el 2009. Y por último, el año pasado se tuvo el cambio más reciente y ahora solamente se van a la parte de los reactivos, dejan el número de subáreas igual y ya el examen es de 174 reactivos. Algo interesante que hace Ceneval cuando recopila datos de la población y que los presenta en estos reportes de resultados es indicar la modalidad en la que ellos cursaron la licenciatura en Derecho. Y pues me llamó la atención mucho que el 90% indicaba haberla hecho de manera presencial. Salvo un año este porcentaje fue menor al 90%, pero me parece que fue 89-88%. Y bueno, este es el primer hallazgo que tuve al analizar estos reportes de resultados. El segundo está relacionado con la población de sustentantes. Y bueno, esta población ha ido aumentando significativamente. Del 2006, que es el primer reporte que analicé, pues teníamos ahí, el número es de 10.048 sustentantes. Para el 2015 esta cifra alcanzaba los 17.000 sustentantes en total. Año con año ha ido aumentando. Solo hubo un año en el que del 2009 al 2010 hubo una disminución de un 2.6%, 2.8%. Y bueno, esto es como el número de sustentantes que ha habido. Y después, ¿a qué instituciones de educación superior pertenecen estos sustentantes? También estos son números que encontré. Y bueno, estas son las CIES representadas por grupos. Ceneval, cuando te presenta sus resultados por institución de educación superior, por cierto, ellos no dan el nombre de las escuelas. Al momento de dar los resultados de sus sustentantes les asignan un folio. Por lo tanto, uno puede saber de ese folio cuántas personas fueron o presentaron el examen, pero no puede saber el nombre de la escuela ni el nombre de los sustentantes, salvo aquellos que hayan tenido un desempeño sobresaliente. Bueno, en ese sentido encontramos que Ceneval clasifica las instituciones en 3 grupos. El primero de ellos es de 30 o más sustentantes, el segundo es menos de 30 y 10 o más, y el tercer grupo es el de menos de 10 sustentantes. ¿Qué encontré aquí? Pues la línea roja es el número total de instituciones que han sido representadas en estos exámenes. Como ven, pues para el año pasado alcanzaba el 505 instituciones, ha ido aumentando, pero lo que más me llama la atención es el tercer grupo del que les platicaba, es este grupo de menos de 9 sustentantes, de 9 o menos sustentantes, ha aumentado y del 2009 al 2010 da un salto significativo, pasan de ser 144 instituciones a 204. A partir de ese año ya no vuelve a bajar de 200 el número de estas escuelas.
mientras que las otras, que son de 30 o más y de 30 a 10, siguen manteniendo como una tendencia, yo quisiera decir moderada, estable en su crecimiento. Y por último, el tercer hallazgo es en relación con los resultados. ¿Qué resultados han obtenido los sustentantes en estos años? Pues aquí están. Y es de destacar cómo en la parte de arriba tenemos a los sobresalientes, después están los que obtienen un resultado suficiente y luego un resultado no suficiente. Estos porcentajes varían mucho, si se dan cuenta. Y bueno, podemos ver, por ejemplo, en el año, es el 2010, cuando la población de no suficientes alcanza casi más del 74%. Y a partir de ahí, pues ya varía un poco, pero es del 2012 en adelante cuando tanto las poblaciones de sobresalientes como suficientes han ido incrementándose. En consecuencia, la de no suficientes ha ido disminuyendo. Y de destacar que el año pasado, en la versión nueva, que es la que nada más dice 2015, el porcentaje de no suficientes por fin bajó del 50%, esto no había pasado en ninguna otra aplicación. También el número de sobresalientes aumentó y alcanzó un poco más del 8%, que esto tampoco había pasado en ninguna otra aplicación. Y tenemos también el número de suficientes, que tuvo un aumento significativo en este año, en esta aplicación. Y bueno, mis conclusiones pues básicamente serían 3 al hacer este reporte, pues esta mirada al examen. El primero es ver cómo el EGEL no pasa de ser un examen de 300 reactivos, 21 subáreas, a hacer un examen de 174 reactivos y 13 subáreas. El segundo es cómo esta población de sustentantes ha ido aumentando con los años, cómo se mantiene este incremento, y también este grupo de escuelas que les comentaba, que son 9 o menos, cómo ha representado pues un porcentaje grande, ¿no? Sin embargo, cuando lo traducimos en número de sustentantes o la población que representan, este grupo no rebasa el 10-15% de los exámenes de la población que los presenta. Entonces, pues en términos de sustentantes, ya viéndolo del otro lado, no es muy significativo. Y la última, pues, es estas tendencias crecientes de satisfactorios y sobresalientes que se han presentado en los últimos años. Esa sería mi tercera conclusión. Y bueno, sin duda, haciendo este ejercicio a mí me surgieron muchas dudas después de esto, y solo como última yo quisiera decir, pues bien valdría la pena reflexionar y pensar a qué se debe esta variación en los resultados, a qué obedece esta tendencia creciente de los sustentantes, y los grupos de resultados, cuáles son las condiciones de la educación de estos sustentantes que obtienen sobresalientes, suficientes, no suficientes. Son dudas con las que me quedo y me gustaría que reflexionáramos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, para concluir las ponencias de esta mesa, toca el turno de las profesoras Marlene Alfaro y Gabriela Carranza Araya, que nos acompañan de Costa Rica. Bienvenidas. Que nos van a presentar la ponencia titulada Incorporación de Objetivos Actitudinales en la Formación de Profesionales en Derecho en la Universidad de Costa Rica. La profesora Marlene Alfaro es profesora en la Universidad de Costa Rica, sede de Occidente, desde el año 2009, de los cursos de Derecho Tributario, Obligaciones 2, Sistemas de Investigación y Razonamiento Jurídico 1 y 2, y ha sido además directora de consultorios jurídicos. La profesora Gabriela Carranza Araya es docente en la Universidad de Costa Rica, sede Occidente, desde el año 2006, impartiendo el curso de Derecho de la Contratación Privada 1 y 2. Profesoras, tienen el uso de la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad que nos brindan el día de hoy de compartir los resultados de este trabajo, que fue elaborado de manera compartida entre la profesora Gabriela Carranza y mi persona.
dentro de o en el marco del proceso de acreditación y mejoramiento de la carrera de bachillerato y licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Quisiera señalar de que en el título hablamos de formación de profesionales, porque consideramos que como docentes tenemos una gran responsabilidad no solo en la transmisión de conocimientos, sino también en la formación de un profesional que responda a un perfil amplio, un perfil que incluya no solo las competencias desde el punto de vista del saber, sino del saber hacer y del saber ser. Específicamente en ese último punto es donde se ubica nuestro trabajo. ¿De dónde nace nuestra inquietud para elaborar este trabajo? Observamos que a nivel de la sociedad costarricense y creo que de la sociedad en general, se demanda un perfil profesional que incluya no solo esa esfera de los conocimientos, sino también el desarrollo de una serie de competencias, de habilidades que le permitan hacer y además una serie de valores y actitudes que también son sumamente importantes en el desarrollo de ese profesional en Derecho. ¿Cuál es el estado actual de este componente actitudinal a nivel de nuestro país, de Costa Rica? Se han detectado un incremento en las denuncias ante el Colegio Profesional, ante el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, y muchas de esas denuncias no solo es por falta de conocimiento, sino también por falta de valores en el ejercicio profesional. De igual forma, a nivel de la judicatura, la inspección judicial ha venido estableciendo sanciones a los diferentes jueces y juezas derivados de situaciones en las cuales, más que la falta de conocimientos o de habilidades a nivel de procedimientos, ha sido una falta de valores, del componente actitudinal. Y de igual forma, a nivel de la Dirección Nacional de Notariado, se dan amonestaciones, o sea, ha venido incrementando el número de amonestaciones a nivel de los notarios por este mismo tema. ¿Cuál es nuestro planteamiento? A partir de esa inquietud, consideramos importante analizar el plan de estudios de la carrera de Derecho para determinar cuáles son los valores que determina ese plan de estudios como valores indisponibles por parte de los y las docentes y de qué forma esos valores se incorporan en los programas de los cursos y en concreto en las estrategias didácticas, que es donde logramos los y las docentes esa formación del perfil profesional. Entonces, a partir de ahí consideramos que debe establecerse como un eje transversal la formación en el campo actitudinal. O sea, que no se trata de verlo desde el punto de vista del conocimiento, de poner a los estudiantes a elaborar, por ejemplo, un ensayo de qué es la justicia o qué es el valor de la integridad o qué es el valor de la honestidad, sino a través de los objetivos de los programas de los cursos y de las estrategias didácticas, empezar a trabajar en la formación actitudinal de los profesionales. De ahí que el objetivo de nuestra ponencia no sea crear una escala de valores, sino más bien evidenciar esa necesidad de incorporación como un eje transversal en todos los programas de los cursos, no como un contenido, a través de las estrategias didácticas de este componente actitudinal. El contexto del proyecto curricular de la carrera de Derecho en la Universidad de Costa Rica nos llevó a analizar, qué dice el Estatuto Orgánico de la Universidad de Costa Rica en torno a este tema. Específicamente, los artículos 4 y 5 establecen como principios orientadores del quehacer universitario la excelencia académica de los programas, una acción universitaria planificada hacia el mejoramiento continuo y señala también como propósitos una cultura humanística y el desarrollo de un alto nivel en los 3 pilares básicos que componen o que son la base del desempeño en la Universidad de Costa Rica, que es la docencia, la investigación y la acción social. Evidentemente que para alcanzar estos principios orientadores y estos propósitos es necesario incorporar a nivel de la malla curricular y como a nivel de los programas y de las estrategias los objetivos actitudinales. Dentro de este contexto debemos señalar que nos ubicamos en el aprendizaje por competencias. El saber, no solo esas competencias que señalaban los otros compañeros y compañeras de las mesas,
desde el punto de vista del saber qué, o sea, del conocimiento, del saber hacer, de la parte procedimental y del saber ser. O sea que ese objetivo del plan de estudios de la carrera implica el desarrollo de amplias capacidades en estos 3 ámbitos. A partir de allí realizamos un estudio del plan de la carrera, del plan de estudios de la carrera, de algunos cursos de la malla curricular y en particular de los objetivos del programa del curso que imparto, que es de metodología jurídica, y la compañera Gabriela les va a exponer los resultados de ese trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengan todas y todos muy buenas tardes. Continuando con los resultados de esta investigación de este análisis que nosotras hicimos, el primer paso fue revisar el plan de estudios de la carrera de bachillerato y licenciatura en Derecho de nuestra universidad para verificar cómo se encontraba el componente actitudinal en este. Encontramos así que como una conducta esperada dentro del plan de estudios se describía la actitud seria y crítica del estudiante de Derecho y además su vinculación al necesario proceso de formación continua una vez que se egresaba. De manera implícita se establecieron como valores la confianza, la responsabilidad, la justicia, la equidad, la lealtad, la franqueza, la colaboración, el trabajo, el respeto, la ética y el orden. Sin embargo, todos estos estaban disgregados en el plan de estudios, de manera que no era en un enfoque de cumplir con un componente actitudinal que los mismos estaban incorporados. Cuando analizamos los programas de cursos, nosotros analizamos 4 programas de cursos de la malla curricular. Es importante destacar que estos programas actualmente están siendo objeto de revisión como parte del proceso de acreditación de la carrera ante el Sistema Nacional de Acreditación. Sin embargo, de los programas que nosotros analizamos, los hallazgos más destacables en este estudio son los siguientes. En nuestros planes de estudios y los programas, los objetivos declarativos siguen siendo los predominantes. Además, la prueba escrita sigue siendo la reina del proceso evaluativo, lo cual desde el punto de vista del análisis que nosotros hacíamos significa que no estamos evaluando el componente actitudinal dentro de la carrera. En algunos programas de los cursos el componente actitudinal se encontraba, pero de manera implícita, y nunca hay un abordaje a nivel metodológico del componente actitudinal. Esos fueron los principales hallazgos. En este caso, nosotros les trajimos aquí, si bien son bastantes largos, pero lo que está resaltado en negrita es una propuesta de modificación a los objetivos del programa del curso de Sistemas de Investigación y Razonamiento Jurídico que imparte la compañera Alfaro en la carrera, donde ya habiendo incorporado el objetivo actitudinal, la redacción de estos quedaría, por ejemplo, en el primero, identificar las orientaciones metodológicas para interpretar el derecho en el contexto actual, conforme la visión humanista que rige nuestro proceso normativo. En el segundo, nosotros venimos hablando de que el objetivo es que el estudiante clarifique conceptos, nociones y tipos de argumentación jurídica. ¿Para qué? Para elaborar argumentos jurídicos sólidos, coherentes, viables, pero se le agrega acordes con la responsabilidad y el deber ético del ejercicio profesional, y así, si ustedes lo observan, en cada uno de estos objetivos el planteamiento que se hace es la incorporación del componente actitudinal. ¿Cuáles serían nuestras consideraciones finales en torno a este estudio? Bueno, nosotras consideramos que sí deben incorporarse los objetivos actitudinales como un eje transversal y de forma vivencial en los estudiantes y las estudiantes, tanto en el plan de estudios como en los programas de cursos de la malla curricular. Además, consideramos que con esta incorporación los y las docentes nos veríamos en la necesidad de incorporarlos en las estrategias didácticas concretas, y esto le va a dar al estudiante la posibilidad de vivir ese deber ser que nosotros esperamos como abogados y abogadas de acuerdo con las demandas que tiene la sociedad actual. Desde ese punto de vista, la meta va a ser que nuestros estudiantes sean competentes y que puedan actuar en un contexto de manera correcta, acorde con el sistema de valores que consideramos que es indisponible para todo profesional en derecho. El docente tendrá el rol de facilitador de estas oportunidades de crecimiento. Es necesario reducir para ello las clases presenciales
y se debe más bien procurar el trabajo autónomo de los y las estudiantes que les requiera a ellos un posicionamiento constante en el componente actitudinal, congruente con la escala de valores y actitudes que rigen el proceso formativo en una universidad pública de carácter humanista. Los docentes obviamente necesitamos capacitación sobre este tema para poder cumplir este rol. Y para ello lo más importante es procurar experiencias personales en las que se incorporen y apliquen estos objetivos. El punto final es un ejemplo de la campaña que actualmente tiene nuestra Facultad de Derecho, donde se motiva a los y las estudiantes a crear y no copiar, o sea, a evitar el copy-pegue que hemos venido hablando en diferentes partes de estas presentaciones. Con esto concluimos, dándoles las gracias y dejándoles la invitación para visitar a nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, profesoras, y muchas gracias a todas y todos los ponentes por ajustarse a los tiempos. Creo que fuimos bastante eficientes, tan es así que creo que tenemos un buen espacio para el diálogo y para las preguntas del público. Entonces, bueno, la mecánica, pues, como ha venido siendo en las sesiones anteriores, hacen el favor de levantar la mano y preferentemente señalar si la pregunta va dirigida a alguno de los ponentes o en general a la mesa. Por acá tenemos una pregunta. Sí, también dos. Había una ahí antes. Ok, ahorita lo que pasa es que tengo que salir en 5 minutos, perdón, lo hago muy rápido. Sí, al profesor Pedro, me gustó mucho la presentación sobre el EGEL porque generalmente nosotros no nos preocupamos por ver esa parte de cómo vamos a evaluar a nuestros egresados. Sin embargo, que la parte de interpretación respecto a lo que estuviste revisando me habría gustado mucho ver los resultados de esa interpretación, porque para mí, o sea, de lo que alcancé a ver en tu interpretación de los 100 y cacho reactivos que en un inicio eran, que ahora bajan a 174, lo que yo entendería entonces es que es un examen barco. Si únicamente lo expongo así, lo digo. Sin embargo, ahora que a mí me ha tocado trabajar con un grupo de alumnos para prepararlos para acreditar su examen EGEL y me pongo a revisar la estructura del examen y todo, no estaría yo de acuerdo, por ejemplo, con esa postura, porque a pesar de que son 174 reactivos, a ellos les toma 8 horas realizar el examen, es muy pesado, y además es un examen donde les plantean a ellos problemas. Entonces, eso me habría gustado mucho verlo en tu exposición. Y también la parte, por ejemplo, que no se evalúa de la misma manera a alumnos sobresalientes, satisfactorios y no satisfactorios. En distintas universidades se va a asignar el sobresaliente de una manera según el alumno que haya adquirido el mayor porcentaje de puntos acertados, el sobresaliente y el no satisfactorio. Entonces, me habría gustado muchísimo ver todavía más esa parte de interpretación de resultados, tomando en cuenta otras variables, pero muchas gracias. A la profesora Rosalba, sí, me gustaría a mí saber qué entiende por neurodidáctica, aplicado en derecho, o sea, qué entiende por neurodidáctica, cómo lo llevamos neurodidáctica a derecho. Quien investiga, porque por ejemplo yo por lo menos aquí en el Distrito Federal he visto que en algunas instituciones se ofrece o se vende como que tienen un enfoque en neurodidáctica, pero cómo efectivamente llevan a cabo este enfoque didáctico y sobre todo en derecho. Gracias. Gracias. Sí, nada más rápidamente, sí me hubiera gustado mucho esa parte de la interpretación y coincido contigo, no hacer una inferencia de esa magnitud, pues teniendo la investigación como la tuya hubiera sido muy irresponsable de mi parte, e incluso yo creo que Ceneval se hubiera enojado mucho si yo hubiera dicho el examen se ha hecho fácil, pero nosotros hemos tenido la experiencia de trabajo con ellos y sabemos el grado de complejidad que le imprimen a cada reactivo. Pero sí, sin duda es una tarea que quizás el otro año, si el doctor Cáceres nos invita, pues estaremos presentando un avance respecto a eso. Y pues igual te agradezco mucho el comentario y
Y sí, también es una invitación, ¿no? El que guste también formar parte de este trabajo, de esta aproximación. Adelante, ahí estaban mis datos de contacto. Por favor, con toda confianza escríbanme y tal vez juntos podamos hacer un proyecto. Está la invitación abierta. Rosalba. Sí. Cuando dijiste mercadotecnia me dio risa, porque sí, luego se venden estas cosas. No, creo que es a partir de las investigaciones que se están haciendo últimamente en relación a la neurociencia, neurodidáctica, están basadas en la neurociencia, en todos estos aportes en donde rastrean de qué manera el alumno puede aprender mejor. Rápidamente, Massachusetts está haciendo las investigaciones en relación a cómo, poniendo un perceptor dérmico y conectado a un posicionador de imaginología, y entonces se dan cuenta cómo el alumno, que ver la televisión equivale a lo mismo. Lo estoy haciendo en corto y esto tiene más complejidad, ¿verdad? Cómo el alumno tiene el mismo cursor de ondas cerebrales que ocupa cuando ve televisión que cuando un maestro le está dando cátedra y el alumno está meramente como receptor. Como punto de partida. Hay varias investigaciones que hablan, y te voy a decir a dónde llegamos con esto, que hablan, entre otros Gamo, que habla que ahora los estudiantes, a partir de la neurodidáctica, entra primero la motivación, la atención y los procesos cognitivos de la memoria para que las emociones se afecten, se impactan, y que de esa manera entonces el estudiante, y lo vemos con las generaciones nuevas, las generaciones NET, de esa manera el estudiante logra aprender mejor. ¿Y cómo lo hacemos en Derecho? Bueno, primero tacha la cátedra y por un lado, y por otro lado, a partir de técnicas didácticas en donde apliquemos nosotros la posibilidad de la motivación. Por ahí en la mañana uno de los profesores hablaba que los motivaba, uno pueden ser los juegos, pero los juegos planeados que tienen toda una complejidad estructural, y que se están usando en el desarrollo de competencias, otro, y que puede ser las simulaciones, el teatro, etcétera, en donde el alumno va a actuar, pero va a recibir una serie de emoción, va a sentir una serie de emociones. Entonces nosotros impactamos los afectos, impactamos las emociones y hacemos que el todo cognitivo del alumno, que son las actitudes de lo que vienen hablando aquí. Las actitudes se mueven por la parte cognitiva, la parte de la acción, y luego yo ya actúo, ¿verdad? Entro en la actuación. Entonces, esto todo está relacionado en cómo ahora yo muestro el proceso de la enseñanza, es el objeto de lo que quiero que aprenda, cómo yo lo voy a mostrar, no a partir de, bueno, estudiantes, ahora vamos a ver Derecho Romano y entonces no, sino parto como aula invertida, ¿sí? A ver, no como aula invertida, porque en la mañana lo vimos y puede estar leyendo, no. Como yo te aviento un tema, te aviento un caso, te aviento una imagen de fotografía o de película, y con eso te impacto para que a partir de esa motivación tú voltees a ver ya todo el proceso del aprendizaje de manera diferente, ¿sí? Los españoles están trabajando mucho la neurodidáctica, los norteamericanos lo están haciendo a partir de la Universidad de Massachusetts, que ya van muy avanzados, que me encantaría yo seguir esas investigaciones, pero es a través de, primero motivo, porque cuando nosotros hacemos esto, es un sentido de conexiones neuronales diferentes que cuando nosotros nos ponemos, como lo estamos haciendo nosotros ahora, que podemos ver que alguien puede estar bostezando, porque no somos lo suficientemente, porque es natural, porque llega un momento en que nuestro tono de voz, la falta de estimulación, y está conectado con los procesos de la amígdala, del lóbulo frontal, temporal, en donde nosotros estamos moviendo conectores neuronales de diferente manera. No sé si por ahí pueda yo. Gracias. Por acá tienen una pregunta, el doctor Cáceres. Buenas tardes a todos.
José Antonio Morales, del Instituto de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, Escuela Judicial. Aprovechando el foro, quisiera agradecer al doctor Cáceres, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, por esta extraordinaria oportunidad de participar todos con ustedes. Y me encantaría hacer 2 preguntas, una dirigida a la profesora Yurixi, ¿es correcto? Yurixi, sí. Y la otra a la profesora Rosalba. Profesora Yurixi, con base en esta investigación que hicieron con respecto a la competencia ética en la Universidad Panamericana, me gustaría preguntarle si ya con base en los resultados de percepción de los alumnos, que fue bastante positivo, ¿ustedes han pensado en implementar ya en el plan o en el mapa curricular la formación en esta competencia? Y en caso de ser positiva la respuesta, ¿cómo le harían ustedes o cómo han pensado ustedes medirla? Porque finalmente el tema de la competencia, más allá del discurso, es ¿y cómo la mido? Y hablando de las competencias actitudinales que perfectamente nos expresaron las profesoras de Costa Rica, pues todo en el discurso suena muy bien, el punto es cómo lo medimos, y eso me gustaría saber si lo tienen pensado. Y con respecto a la pregunta para la profesora Rosalba, pues primero, de verdad, felicitarla por esta investigación. Me pareció muy pertinente darnos cuenta que aun cuando sigue siendo una tendencia este tema de la educación basada en competencias, en este muestreo que nos otorga, se ve que no es una tendencia positiva, al ser muy poco porcentaje de universidades que ya lo han incorporado. La pregunta sería, con base en esta investigación que usted ha hecho, si usted considera que esta tendencia de la educación basada en competencias es una tendencia que positivamente se va a poder implementar en este caso, en la licenciatura en Derecho, o no. Es decir, no necesariamente por ser una ideología o una tendencia educativa imperante, signifique que deba necesariamente adaptarse, en este caso, en la licenciatura en Derecho. Muchas gracias. Gracias. Agradezco mucho tu pregunta, y como explicaba al principio de la exposición, el tema de la ética profesional es tan complejo, y una de esas complejidades incluye precisamente el tema de la evaluación. En la Universidad Panamericana hemos estado implementando una serie de medidas y trabajando desde diferentes vertientes, ¿no? Y no hemos llegado a la vertiente de la evaluación. Ya puedo ir vislumbrando por dónde empezaremos, ¿no? Esto que yo presento es la segunda fase, y ya tenemos visualizando que llegaremos a esa etapa de la evaluación, pero lo primero que ya vemos como una necesidad es entender y darle a conocer a los alumnos en relación a qué es la ética profesional. Incluye no tan solo incluye distintos elementos, no tan solo una serie de virtudes, principios y tal. Y lo primero que vemos una necesidad que hemos visto que no se tiene claro siquiera es, todo el mundo habla de ética profesional, pero ni siquiera conoce esos elementos de la ética profesional. Entonces, sabemos que lo primero que vamos a tener que evaluar es que se conozca por lo menos a qué se refieren esos elementos. Los hemos ido, por ejemplo, para el caso de México, rastreando a través de los diferentes códigos de ética que existen, y los hemos estudiado. Y si uno los ve, eso son materia de otra investigación, si uno los ve, encuentra diferentes modelos de códigos de ética, pero lo primero que vemos es que nuestros estudiantes tienen que saberlo. Y una fase número 2 de esa evaluación, a lo que a nosotros corresponde, es aplicar esos elementos de la ética a situaciones concretas. Lo único que creo que hasta ahí vamos a llegar es que el alumno sepa aplicar esos elementos a situaciones concretas. Pero como la ética incluye un desplegar una conducta, ya no podemos ir más allá, porque ya no podemos tener evidencia de que ese alumno que egresa de nuestras aulas va precisamente a aplicar eso. Yo felicito los esfuerzos que han hecho en materia de divulgación de la ética jurídica a través de la Suprema Corte de Justicia. A mí me parece que el trabajo que han hecho, y de manera pedagógica, analizando cada uno de los elementos, encontrando herramientas didácticas para la difusión, utilizando nuevas narrativas, ha sido un trabajo extraordinario que ha enriquecido bastante nuestra investigación. Gracias. Bueno, gracias por esta inquietud.
Yo creo que no es una tendencia, dado que ya sabemos por muchos estudiosos mexicanos, latinoamericanos, sobre todo europeos, ¿no? Con Tuning, etcétera, etcétera, que el problema está allí y que el problema tenemos que darle una solución y que dentro de las repercusiones que tiene para la enseñanza-aprendizaje en el derecho, si bien sí consideramos que hay una rigidez o toda esta influencia positivista y difícil de cambiar, porque además la formación del derecho es una formación con una, digamos, no quiero decir rigidez, pero podríamos decir poca flexibilidad para la apertura de nuevas formas de enseñar, ¿sí? Y el problema está de donde nosotros nos damos cuenta que hay una necesidad de que o cambias o dejas de tener la posibilidad de ser una institución con oportunidad de tener la posibilidad de ser de elección para los estudiantes, ¿no? Entonces, no se convierte en tendencia también en la medida en que nuestros estudiantes son estudiantes que ya piensan, actúan, se dirigen y están ya conectados de diferente forma y que tienen que hacer una vinculación con la realidad mucho más corta que cuando nos tocaba aprender a nosotros. Es decir, más corta en el sentido en que la teoría, la práctica, aprender haciendo es la vía, y en el aprender haciendo está el desarrollo de las competencias. Entonces son las vías naturales, digámoslo de alguna manera, para las instituciones, para las escuelas de derecho. Y deja de ser tendencia cuando ya vemos que muchas escuelas de derecho ya están cambiando, y lo que sí necesitaremos ver en un futuro a corto plazo, ¿cuáles son los resultados? ¿Verdad? ¿Cuáles son esos resultados? Porque, y que se tenga que hacer de una manera institucional, que eso lleva costos de desarrollo, que lleva costos de resistencias importantes y que tendremos que trabajar ya no de arriba hacia abajo a veces, sino los profesores como fuente inspiradora y motivadora y auspiciadora de estos cambios. Gracias, Rosalba. Doctor Cáceres. Bien, para la doctora Rosalba, este año estuve en Filadelfia en el Congreso Mundial de Ciencias Cognitivas, es el más grande del mundo, y hubo un espacio para neurodidáctica, y lo que referían ellos es que es algo apenas emergente, que hay 2 o 3 investigadores nada más. Sí. Me llamó la atención el comentario, y no se siente dentro de la mercadotecnia, porque, por ejemplo, tratar de medir qué es lo que está ocurriendo a nivel neurológico simplemente con la actividad eléctrica de la corteza cerebral y a través de alguna estimulación y los cambios eléctricos de la piel es muy poco plausible. En realidad, la investigación se haría en estructuras subcorticales. Entonces, me gustaría que me dieras el dato de cuál es el grupo del MIT que está trabajando en el tema y quién está trabajando en España, porque hay algo ahí que no me checa mucho entre que hayan medido con solo actividad eléctrica de la corteza y luego se refiere a una estructura subcortical. Eso se tiene que hacer con resonancia magnética funcional. ¿Qué grupo lo está haciendo? Si puedes pasarme el dato. Bueno, es en la Universidad de Massachusetts. Si quieres, luego sí, te paso el dato de los investigadores, que son dos neurocientíficos que están haciendo este trabajo conectados con la escuela, con MIT en particular. Te paso el dato. Y en el tema hay una maestría que a mí me llamó la atención, que es en la Universidad Carlos III en Barcelona, que tiene una maestría en neurodidáctica. Carlos III está en Madrid. Digo, ¿no? Perdón, Carlos III. Sí, esta es la Carlos III, es la de Madrid. No, está en Barcelona. No es Carlos III, es... ¿Era la Pompeu Fabra? Espérame, y tiene nombre de rey. Estamos jugando a las adivinanzas. Te paso también el dato para tenerlo preciso. Están trabajando la didáctica, están empezando con niños y están trabajando a través de juego, particularmente a través de juego, porque ellos han encontrado que todo el trabajo lúdico
y el juego y los cuentos generan conexiones de motivación. Sobre todo es la motivación la que ellos consideran que puede hacer conexiones neuronales a nivel de amígdala. Yo sé que tú trabajas mucho esta parte de los procesos. Es que me llama la atención porque cuando tú metes a alguien en el resonador, en una resonancia magnética funcional, no debe moverse. No, pero Entonces, no es con el resonador. Corticales y juego. Les ponen electrodos y los Sigue conectan. siendo corteza cerebral, Sí, ¿no? sí, sigue siendo corteza cerebral, pero ese es el mecanismo, la vía con la que están trabajando. Y te reporto mañana esos 2 datos. Pero es que sí creo que hay que tener atención porque luego se ponen de moda los términos, Sí, los usa no, todo pero el es mundo y los que manosea. sí, yo creo que aquí en el punto, más que moda, yo creo que la psicología, las bases de la psicología a partir de las emociones han favorecido muchísimo, cosas que no se habían dado cuenta, no habían considerado en los nuevos trabajos para el desarrollo de competencias y tampoco para la enseñanza-aprendizaje. Cómo la psicología, con el sustento de las emociones, pueden favorecer ser motivadores importantes para el aprendizaje, para la enseñanza, ¿no? Y que los alumnos, más bien para el aprendizaje, a partir de que el profesor genere técnicas didácticas específicas que vayan a esos puntos. Sí, para concluir, es que lo que me llama la atención es, una vez más, actividad eléctrica de la corteza cerebral no permite saber qué está pasando a nivel de estructuras subcorticales, que es donde realmente se ve en la operación de la amígdala, de la ínsula anterior, etcétera. Me llama la atención que después no nos vayan a estar vendiendo en las escuelas con un enfoque neurodidáctico del derecho. Sí, claro, yo creo que aquí muy en serio. Yo creo que aquí sí hay que tomarlo en serio y pienso que estas investigaciones que son emergentes, que pudieran estar ser mercadotecnia, por eso también yo las estoy apuntando como unos primeros caminos a los que tendríamos que voltear a ver. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta por allá. Buenas tardes. Primero, felicitaciones a todos por sus exposiciones. He podido ver que indiscutiblemente hay una gran necesidad y compartida en varios países sobre los cambios que se deben introducir en la enseñanza del derecho. Me surgen, sin embargo, algunas dudas. Por ejemplo, el modelo del aprendizaje por competencias es algo que ya se utiliza en enseñanza desde el preescolar hasta el bachillerato o la preparatoria, como lo llaman acá. La pregunta es, ¿este mismo modelo solo se trasplanta directamente hacia adultos o debe haber algunas modificaciones? Luego, si para que este modelo funcione se necesitan grupos de 15 a 20 estudiantes y la mayoría de nuestras universidades, al menos donde yo trabajo, hay hasta 150 y 200 alumnos por aula, por sección, ¿cómo vamos a aplicar esos modelos? Y luego una tercera interrogante. Estos modelos, como bien lo han dicho los expertos, han surgido en países donde las condiciones están dadas, en Estados Unidos, en Europa, etcétera, y los estamos trasladando directamente a nuestras aulas. ¿No le corresponde de alguna manera al mundo académico cuestionar un poco estos modelos antes de aplicarlos? Porque no contamos en la mayoría de casos en Latinoamérica, al menos en el país donde yo vivo o donde vengo, que es Guatemala, con las condiciones para poder que este modelo sea efectivo. Ya en los países donde sí cuentan con las condiciones, están haciendo sus propias críticas. Y lo digo porque tengo experiencia un poco en ese campo, que he aplicado esa metodología y otras metodologías en el nivel medio o en la primaria, y también pues, tengo la experiencia de la universidad, del pregrado y el posgrado. Entonces,
Sí me preocupa un poco el hecho de que solo estemos trasplantando directamente sin cuestionar de una manera bastante seria esta metodología, y me gustaría saber qué piensan ustedes al respecto. Gracias. Gracias. ¿Alguien de la mesa que quiera hacer algún? Pues yo sí quiero contestar. Okay. Bueno, sí pienso que es muy importante que nosotros seamos muy conscientes de que empezar a trabajar por competencias requiere no solamente de un paso importante desde arriba, desde las instancias directivas, ¿no? Y que requiere además de una capacitación un conocimiento importante de que son trabajar por competencias basados en el constructivismo, y requiere un gran conocimiento. Y ese gran conocimiento poder tenerlo muy claro para poder capacitar a los profesores y que ellos lo apliquen. Definitivamente trabajar, y ya me tocó estar en Guatemala, en la Escuela de Derecho, y me decían, tenemos 100 alumnos, ¿y cómo quiere usted que trabajemos? Definitivamente esa es una gran limitante, porque 150, es una gran limitante, porque el modelo por competencias favorece aplicar técnicas que las conocemos nosotros, pero hay que aplicarlas y darles una planeación a las actividades de aprendizaje, y además evaluar en situación. ¿Qué quiere decir esto? Evaluar en una relación con la realidad. Y esta evaluación en situación o de desarrollo competente requiere de retroalimentar a los estudiantes. Y ese es otro nivel también, cómo retroalimentamos. En el ámbito de técnicas de litigación oral, tenemos muy claro que un método de retroalimentación es la técnica NITA, ¿sí? Que es una técnica que es muy precisa, clara, para retroalimentar a los estudiantes en todo este proceso que tienen de la teoría del caso, la audiencia, cómo trabajar en una audiencia pública, etcétera. Pero yéndonos al tema del desarrollo de competencias basado en constructivismo, ¿qué es constructivismo? ¿Cómo se trabaja? ¿Qué técnica didáctica es más idónea para esta materia que para esta otra? Porque no para todas ocurre de la misma manera. Y luego el tema de la retroalimentación, que lleva mucho tiempo. El profesor tiene que ser capaz de dar cuenta de cómo el alumno desarrolló el tema, lo conectó con una realidad, lo trabajó. Y aquí está el tema de las actitudes, que entran muchísimo, que pareciera que es cosa fácil y no lo es. Entonces yo sé que es todo un gran tema. La reforma educativa, la lectura de 104 páginas de la reforma actual de 2016, trabaja la transformación de la educación básica y la media. No llega a la universidad, pero el discurso, y digo el discurso, y todo el proceso que viene proponiendo es de una educación basada en competencias. Entonces, y que en algunas instituciones educativas lo están haciendo. ¿Qué requiere? Requiere de conocer con claridad qué es y aplicarlo. Pero parece fácil de decirlo, solo que tenemos profesores que venimos, por ejemplo, nosotros venimos capacitando toda la República a los profesores de Derecho en un proyecto, en una fase de 3 años, 1,000 profesores de diferentes escuelas, y logramos toda la República Mexicana, y los profesores o no les permitían ir a los cursos porque perdían la clase y era gratis, ¿verdad? O bien los profesores se iban a sus escuelas y no hacían el clic del cambio y empezaban a hacer los cambios, a empezar a pensar o aplicarlos. O bien las condiciones de las instituciones no se los permitían, porque aquí está el programa, trabaja con él y ya no quiero que hagas nada más, ¿verdad? Entonces sí es complejo. Yo creo que requiere de la voluntad de los profesores para empezar no de acá, no de arriba hacia abajo, no vertical, sino de abajo hacia arriba. Eso es lo que yo podría responder a tu pregunta.
Gracias. Parece que ya estamos sobre el tiempo. No sé, ¿alguna otra pregunta o comentario? ¿Alguien de la mesa quiere comentar algo más? ¿No? Bueno, pues entonces no me queda más que agradecer al doctor Cáceres, a su equipo, el espacio para presentar estas ponencias y entregar a los ponentes sus respectivas constancias.